Muy buenas tardes. Regresé, ¿no? Tuve que salir a una diligencia, esto de entendernos o de entender estas nuevas tecnologías, ¿no? Tuve que ir a atender bueno, un asunto que se presentó de último minuto y regresando, bueno, los que miraron la primera parte que estaba transmitiendo hace un momentito. Bueno, les estaba platicando un poquito de lo que somos nosotros como Ireta Purépecha. Bueno, esa parte ya la abarqué, pero igual en esta segunda parte decirles que, bueno, bueno, esta vez en esta segunda parte les voy a compartir un poco, no lo que tenemos en Facebook, sino la página de internet por si alguien lo quiere seguir, diciéndoles que este es un trabajo comunal, colectivo, ¿no? Ya me siento mejor porque hace rato no entendía bien esto de StreamYard. Ahora que tuve un poquito más de tiempo, lo estuve revisando para tratar de proyectar de una manera lo más, llamémosle, correcta posible. Entonces, ano nga hangurin dan como na ina kisnari pide sangnaria como pinden is wixing es que subirin sa wandashin como es que na wandash mechan ak para na ka nixan sheh para na kari narsa na mishki o naru kurishki ka sang wandashin is wik pirin san wandash pirin no tanto como en locución ari que tarichturishi o locutor ari que no locutor es que no kamshin shas horengurik pero horenguriak sang narin iswik piring chak mencha nahra kima parangwar chata tite chingon sang wandashin aún como san wandashin sang steruk tanda sang nishambe sang sterekurin tanda yang pero también wandans kwecha ambe kurashkisi ka twin wandas como sesi kurekun ya nand kueraspirin no kriens kwak sesi un shangatan chkia un anji kurinina mesharin que inamengonenga shuatsikisan radio arikatano no tomen radio como para nga swa kuran ranimin camioneta ari yo misen anji kuretarish mahuria ishi hue chke wak san shen ranimin den internet arikata rimboish o necha teléfono rimboish hochka isha ka isha perina no che nan kurah pri inskurisesik nanakita inskurisesik paka hiwak in anchkuritan se wingaskun ka un se shangatan ka un sanayengpin mamara menga weka yengpin ka menjan pindurishin huchit nantik menjan mamara wandan ka menjan ma no kamargun ka matru wenan shkashang naria como ses ayengpin ambe kani wandan ya tambe harahti asha no imparak pinimbo kani kame ukuristi imparak pinimbo ka hiwekshin sanayengpin harani shuwertin ka maksua como sheran o sherparang karan ishin ukuristi o arishin ukuristi arin chitnan kurah persesi kimuni wetungin san ayen kurishka uchid minzitingon hiaring shin Marco Antonio Floreskin kahi 15 o 15 anapos ishkrisan ayen yash sesi kimuni we chit keri chay mainga tsininsku 15 pico nengan hi malwatanga uchatsi perpetich que me chandishen gatin oresta en gatin hinins kutsipi en gachini con keri kuchi nan kuchi tat kuchi tatit tata Bartolo Flores nana Luisa Salmerón nana Felipa char nana keri char chita teker Salomón nani wirti nen chaka es gatinins kwa eratsik tatite chapa hiun sanchikanin shangatanin nanchikurita nenga yashwen nanga bueno isari parinia himboken hinian kiswens que nochka ushum kuran anji kurita membo no matrambe que ya es unas que escamanda bien si chuak que ne es que chuak que es que nayen pina oxang ne jambe charse si que muniwe chatenga pore wandarik ya wandaki wanda kwenenga ya wandan ka eh sesi que mo pa un santan utush que ni san inglés en gispitara que ngamenche nema waken ak inglés wandari o kun san inglés mo wanda shinime chingon o turishin boya turishin tukshin kurang para es que sana yeshin himakan sesi que muni we coraje que bueno, pues otra vez pedir permiso hace ratito, me tuve que salir abruptamente, estaba
atendiendo una diligencia familiar, pero aproveché para agarrar un poquito de aire, ¿no? Y decir, bueno, ya son varias intenciones por las cuales he querido hacer este tipo de programas que para mí son muy importantes, ¿no? Hablar un poquito de todo, la cuestión sociopolítica, la cuestión de los acontecimientos que están pasando en nuestra área, en nuestro territorio, ¿no? En el territorio purépecha. Y pues noticias, ¿no? Es nuestra intención que ustedes también lo alimenten. Vamos a traer invitados también, vamos a hablar de diferentes temas que aquejan a nuestra comunidad, también, ¿por qué no? De eventos culturales, eventos que ustedes estén haciendo en sus comunidades, pues avísenos, ¿no? Para nosotros pasar, podemos estar no de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Porque este proyecto de radio comunitaria Ireta Purepecha, decía yo en el otro segmento que estaba transmitiendo previa a esta, que pues apoyamos algunas cosas básicas, quizás no mencione o olvide o mencionar algunas, pero algunas muy básicas es que nosotros apoyamos a la sobriedad, apoyamos a las personas que están luchando para mantenerse sobrios, que han estado batallando con el alcoholismo, con las drogas. En consecuencia, nuestros temas tratan de ser motivacionales, también tratan de ser de conciencia, tratan de ser de no hacer alusión y en su momento no publicar o no hablar de eventos donde se esté promoviendo el alcoholismo, donde se esté promoviendo este tipo de situaciones que pues es muy común en nuestros pueblos, ¿no? Pero en la generalidad, ¿no? Pues ustedes pueden anunciar, pueden llamar, pueden, vamos a tener también un número de teléfono que para la próxima sesión que esté aquí ya lo voy a tener conectado y pues anúncienlo, ¿verdad? Claro, nosotros no vamos a hacer tanto eco a eso porque, como les digo, tratamos de mantenernos un poquito fuera de ese mundo, tratar de abrazar aquello que nos identifica como purépecha sin que el alcohol sea un elemento central o principal, ¿no? Igual, lo que es la apología a la violencia, ¿no? Especialmente hacia la mujer, hacia los niños, esta apología de música que tiene contenido violento, ¿no? Nuestra intención es tener música, ahora sí que cultural, ¿no? Pirecuas, por supuesto, pero si hay pirecuas que hacen apología hacia la violencia a la mujer, hacia mensajes de connotación invitando al alcoholismo y esas cosas, pues desafortunadamente no las vamos a poner, ¿verdad? Más sin embargo, no nos queremos autocensurar, ¿verdad? Nosotros también queremos que haya música de protesta, por supuesto, música de conciencia política, social, cultural, que podamos estar anunciando ese tipo de temas o también traer música con ese contenido, ¿no? Este es un proyecto comunal, un proyecto colectivo, Radio Ireta Purépecha, ¿no? Nace con esa intención de mantenerles informados, de que ustedes sean los que alimentan también la radio, ¿no? O sea, las comunidades de base, ¿no? Los vecindarios, las colonias aquí en el área de Ciaro, áreas circunvecinas, algo está pasando y lo quieren denunciar, lo quieren anunciar, obviamente quizás no tendremos la misma audiencia que tiene la televisión libre o que tienen las radios comerciales, pero va a quedar grabado y desde aquí lo vamos a poder distribuir para que más gente se entere de las situaciones que estén pasando o que estemos, o en las que estemos pasando, ¿no? En ese sentido, pues a decirles que agarré un poquito de aire, hace rato estaba un poquito agotado intentando transmitir y pues aquí estoy de nuevo, ¿no? Les decía que en una sesión pasada, hoy mismo, hace como una media hora, les estaba mostrando un poco el contenido de la página de Facebook Tireta Purépecha. Esto para poner un poquito en perspectiva quiénes somos, cómo es que pensamos, pero ahora les voy a compartir la página de nosotros. Para los que tengan interés, pueden ir y visitar la página. Estamos alimentándolo. Hay algunas partes que todavía está para subir más material, pero en general ya está más o menos bien avanzado, ¿no? Y agradecer a la colectividad, a la compañera
y compañeras que están atrás de la página, ¿no? No quiero mencionar nombres porque luego se me olvida alguna, que soy muy bueno para eso, pero decirles que en general el equipo de Ireta Purépecha, a los que hacen la vida diaria de Ireta Purépecha, agradecerles infinitamente su confianza, el hecho de que yo funjo pues como coordinador general, ¿no? Uno de los pilares, se puede decir así, de los sostenes, no soy el único porque todos lo somos, los que somos de Ireta, yo soy quizás el más visible, decía yo en la transmisión pasada, y quizás mi compadre Vidal Rojas también, que es muy visible, ¿no? En el mundo de habla hispana, ¿no? Y pues algunas de las compañeras también que organizan, pero en el mundo de habla inglés, los que hablan inglés son más visibles las compañeras, ¿no? Más muy jóvenes, crecidas y nacidas aquí, ¿no? Entonces, Ireta Purépecha representa una colectividad, ¿no? Con ello en mente, pues sí, puedo hablar de mi perspectiva personal, de mis ideas personales, lo puedo clarificar, pero tampoco puedo decir que mis ideas, que mis pensamientos y las reflexiones y los análisis, las conclusiones que voy a llegar hoy, representan el todo de Ireta Purépecha, ¿no? Es mi análisis desde mi perspectiva, pero también lo llevo a la colectividad cuando abrimos diálogos, cuando hacemos nuestras asambleas, hablamos de diferentes temas, dialogamos, reflexionamos y llegamos a conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, y es que narina no yash, ora que se share nin char página aricta y arikurin arikuri ireta pure pecha. Ano mucha gente a ver nani xo share screen, ok. Creo ya. A ver. Bueno, aquí está. No, no, no. Este es Haring Shiwakshim Sharan. Y se inde tu jarame Haring. Página ricta. No. Acá sí son los Haring Nawakizari Kurishi Ireta Purepecha. No. Ka ishu Xcarangrico Sanganishambe. No. Como en Sueca, como menis dirán ashu ushin turishimbo arintan arin en garik español, ano shus no masaringo akashu yari que y como mostko atea ano turishimbo como ari quiénes somos ari shu ne escucha ano ucha yam pera pure himbo ano para por ejemplo men rock arintan que en su kurangun chica pure ya waki mahtus como kurangun arintan aran por ejemplo kurash que anch kurish kakshiniach kakshimania no yonan shamasarin kwa por ejemplo pera kurash que paka kwak uchar sapechos como shen anina karan shin pore o nanina kwai arintan por ejemplo ano kurash que más que pues sí decirles que esta es nuestra página, ¿no? Y así como está en inglés y en español, va a estar en purépecha. Ustedes saben, ¿verdad? Que es un reto el purépecha. Hay muchos alfabetos, todavía no se centraliza una por sí misma. Yo creo que así se debe de quedar. Yo soy muy apoyador de eso. Y que nosotros vamos a usar el alfabeto bueno, que se discutió y que se aprobó por medio de la CREFAL. Ese es el alfabeto que vamos a usar y pronto vamos a poner esto en todo en purépecha, ¿no? Pero decirles que Ireta Purépecha es un colectivo comunitario centralizado en el fortalecimiento de la cultura e identidad purépecha. Nos hemos unificado con el objetivo de preservar, fortalecer nuestros conocimientos y tradiciones ancestrales. Estamos comprometidos a mantener una relación recíproca con nuestros semejantes nativos de estas tierras, así como establecer solidaridad con otras comunidades no dominantes. Nuestro objetivo es establecer una base cultural sólida para las generaciones futuras, ¿no? Eso es Ireta Purepecha, ¿no? Es Xarikurishinka. Ahí cuando nosotros decimos, ¿no? Que estamos comprometidos a mantener una relación recíproca con nuestros semejantes nativos de estas tierras, es porque nosotros honramos y respetamos a los hermanos y hermanas, ¿verdad? Que hoy por hoy, a lo mejor olvidé mencionar y pido disculpas por eso, pero pedir permiso a los que han estado antes que nosotros aquí también para tocar estos temas, a lo que es el pueblo Makashut, ¿no? A nuestros hermanos Makashut que
tenemos muy buena relación con ellos, nos han acogido, nos han abrazado, al menos algunas familias de esa comunidad y nos llevamos muy bien, ¿no? Y pues decirles que también decimos que estamos establecer una solidaridad con comunidades no dominantes. ¿A qué nos referimos? Pues también a otras comunidades como nosotros, como la comunidad afrodescendiente o la comunidad negra, ¿no? La comunidad asiática, o otras comunidades también a los que nombran o dicen hispano o latino, ¿no? Que eso también tiene su propio análisis, pero igual con esas comunidades poder trabajar juntos, ¿no? Y poder estar siempre en solidaridad. Macan inde shinizarinka no shuak. Como ses para nano, ses para Marta ruchingon ka ungs como teruktananga majas xamsarinkun como ungs anshkurin, ano, isksin sana arishin, ano, macan bueno, macan hurakshin sarin nishambetar shera narin. Entonces, un wax chalinta no xiam talichina que coraje que este wax chamen sola harina ver nesh de na wens o sea 2008 nis wens como masco curinda ano ka primer xari kurishim añoranza pure pecha katats ko uroyo pure pecha kayash por yash xari kurishinga ireta pure pecha ano que más que neshin ex orgullo pure pecha ari kurim que we us shamsaring ma iman en gari kurim reencuentro reencuentro pure pecha ano shu que shu siaro ish ano Katatskor Wanda Shinakara no cheta himana misarin kun como cha tsipindan ano imanen shari kuri kuri kwinje yasha ano himan weshurin untana ano ka iman tuksun ano shu Washington ka Oregon ano kaniko Wanda me shakwan ka imechan enga chinarata kini Oregon isha no que mechen dichin que ya one is wertin no ka California is wertin ano páminas en mucha pimar pim que man shurania ano pues un fuerte abrazo también a los de California, un afectuoso saludo a los de Oregon que pues también nos han ayudado mucho, ¿no? A las familias de ahí y pues que año con año vienen y nos ayudan, muestran ese ser purépechano cuando hacemos esta cuinchecua, la cuinchecua de curicueri, curicueri, cuinchecua. Y pues sí, de otros estados han venido y es un evento muy hermoso. Esperemos que ahora ya con esto de que la nueva normatividad y esta situación del COVID que ya está permitiendo un poco más que se conglomere gente, pues vamos a hacer ya un evento como habíamos hecho años atrás masivo y con el permiso de nuestro abuelo Fuego, con el permiso de nuestro abuelo Sol, de nuestra abuela Luna, de los demás seres dadores de existencia, ¿no? De nuestra madre agua, de nuestra madre tierra, nuestro abuelo viento, ¿no? Y con el permiso del cielo, ¿no? Del medio y de abajo, aguanta, terupi que chuparak pinkas kumandi cuadro, ¿no? Que salga bien y que podamos hacer nuestra Quincheco ahora en febrero. Estamos muy contentos por eso. ¿Verdad? Bueno, aquí pueden mirar nuestra misión, ¿verdad? Muy similar al principio, ¿no? Que estamos comprometidos a colaborar en reciprocidad con nuestra población purépecha, perdonen, esto de con nuestra población purépecha, así como establecer un apoyo solidario con una comunidad más diversa de aliados de comunidades minoritarias y otros grupos de pueblos originarios para cimentar una base cultural sólida, ¿no? Nuestro objetivo nos hemos unificado con el objetivo de recuperar los conocimientos ancestrales y fortalecer nuestras raíces para ponerlos en práctica en este territorio en transición y así establecer fuertes cimientos de nuestros saberes para las generaciones futuras, ¿no? Y para que este objetivo se cumpla, hacemos varias actividades a través de un ciclo anual, lo que es el Año Nuevo Purépecha, las asambleas comunitarias, el reencuentro ancestral, el Temascaro Jurín-Ecua, lo hacemos cada 15 días, la milpa comunitaria, ¿no? La noche de ánimas o Quetzitacua, que lo hacemos el 1 de noviembre o 2 de noviembre, y pues también hacemos un poco de recaudación de fondos, ¿no? Para poder seguir haciendo este trabajo que hacemos de manera, pues, comunal, ¿verdad? Igual aquí, ¿verdad? Algunos de nuestros proyectos, déjenme mostrarles, ¿no? Esto pues es algo bien importante, cual decimos con mucho gusto, hicimos este trabajo con nuestras compañeras de Red Tepeni, ¿verdad? Un fuerte abrazo compañeras, un fuerte abrazo combativo, ¿no? Que siempre bien luchonas y les tengo mucho respeto y mucha admiración, ¿verdad?
hicimos Tepen Parikustia, ¿no? Que era de una u otra manera honrar su trabajo a las compañeras que participan dentro de lo que es Retepeni, ¿verdad? Y pudimos ayudar, ¿no? Igual ellos siguen teniendo, venden sus artesanías, su arte, para sostener su trabajo colectivo, ¿no? Y solidaria, como ellas nos han dicho, y pues los que tengan ese interés pueden ir a su página de internet, se llama Red Tepeni, y de ahí pueden comprarles pues productos que ustedes quieran, blusas, rebozos, infinidad de cosas que hacen las nanas que participan dentro de ese colectivo o de esta red que se llama Red Tepeni. Navegadores de la comunidad, pues también fungimos como navegadores de la comunidad dentro del Condado King. Es un programa muy interesante donde estamos al pendiente de las comunidades. Participamos también en esto de la limpieza del río una vez al año, ¿verdad? Y muchas otras actividades que aquí no están aquí ahorita, creo vamos a ir agregándolas, pero sí mostrarles un poquito, de decir, los talleres. Aquí están los talleres que hemos estado dando, también parte de lo que tiene que ver, eh, sí, hacemos talleres comúnmente y también colaboramos con el Diplomado Internacional, con los compas de Comuna Purépecha, ¿verdad? También hemos hecho colaboración con el proyecto Anáhuac, ¿no? Con nuestro hermano Javier Margo, que muy solidarios también, pues talleres de la lengua purépecha. Ahorita estamos teniendo los talleres los miércoles, el curso avanzado, ¿no? Estamos bien en ese proyecto con el profesor y amigo y compañero Tata Vidal, que nos echa la mano, ¿no? ¿Verdad? Y el fuego nuevo, ¿no? Aquí decimos, ¿no? Aquí hay un cartelito del 2020, tenemos la intención de luego recopilar todos los cartelitos, pues hemos hecho muchos años ya Curicuercuíncheco, como ustedes pueden ver por acá en el estado de Washington y Oregon, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya unos añitos, andando este camino, ¿no? Y algunos recursos, ¿no? Aquí pueden ir y buscar recursos sobre la lengua. Tenemos algunos videos que están en las redes, los subimos aquí, algunos diccionarios, ¿no? Algunos libritos para que consulta, ¿verdad? Aquí pueden ir a algunas aplicaciones, aquí si saben de algún libro, ustedes quieren que subamos algo aquí que sea de interés para el fortalecimiento de la lengua purépecha, pues con gusto mándenoslos y los subimos, ¿no? Aquí también lo del COVID-19, aquí van a encontrar lo que les decía, el trabajo que hicimos, videos, este es un video que yo edité con la ayuda de compañero Pablo de Comachuén, Pablo Sebastián, Felipe, y las imágenes son de los niñitos que participan en la biblioteca comunitaria, que ahora dicen que ya no es tanto de Comachuén, sino ya se expandió, ¿no? Y ya está en otros pueblos, pero unos dibujitos muy hermosos. Quieren mirar sus videos, algunos videos en Purépecha, que también es nuestro compañero Carlos Mota, ¿no? En algunas entrevistas donde yo estoy dando consejos, ¿no? Y pues sí, videos en vivo también cuando estaba yo anunciando sobre esto. Aquí un video del proyecto con el proyecto Anagua, con el compañero Javier y así, ¿no? Van a poder mirar un poquito el trabajo que hacemos como el colectivo o en colectividad como Ireta Purepecha, ¿no? Bueno, aquí también sobre el censo 2010 de señales, es bien interesante, perdón, censo 2020, ¿no? Dije 2010 porque fue cuando a nivel personal y después como en aquel tiempo nos identificamos como Orgullo Purépecha, pudimos participar. Y uno de los triunfos que podemos decir que conseguimos es que el censo agregó esta parte que les estoy mostrando, ¿verdad? Esta parte no existía antes, ¿no? Donde nosotros abogamos para, bueno, no solo nosotros, sino otros grupos de raíz de los pueblos originarios, indígena también, como se nos llama, abogamos para que el censo de aquí en los Estados Unidos tenga una casilla donde podamos poner nuestra identidad propia, ¿no? O en este caso, purépecha, ¿no? Entonces, pues siempre
siempre nosotros tratando de ver cómo podemos llamar la atención y hacerle saber al sistema, ¿no? Que nosotros pues no somos es lo que ellos nos llaman latinidad o hispanidad, sino que pertenecemos a unas etnias con toda una cultura, con toda una identidad propia, en este caso purépecha, ¿no? Entonces decíamos e invitamos a la comunidad, sí participen, pero pongan ahí donde dice que somos miembros de los pueblos indígenas, ¿no? Y pongan ahí donde está esa casilla purépecha, maya, zapotecos, otzil, setzal, huirárica, ¿no? Cada quien con su identidad. Y salió un artículo muy interesante, donde se habla que fuimos muchísimos a nivel Estados Unidos que nos identificamos por primera vez en el 2010 fue ese artículo. En el 2020 esperemos que el COVID no nos haya hecho una mala jugada y no tanta gente se haya identificado, pero vamos a seguir en esa tarea, ¿no? Es importante visibilizarnos, es importante que pues nosotros decimos, ¿verdad? Que no somos parte de esta comunidad, ya pagamos el erario público, lo que es o contribuimos al erario público, perdón, entonces pues merecemos también que nos tomen en cuenta y que pongan recursos también en pro de nuestra comunidad, en pro de nuestras juventudes, ¿no? Bueno, decimos así, ¿no? Y ya, vamos a regresar a la página. Este, sí, aquí algún material en purépecha. Es importante, ¿no? Cómo el censo empieza a voltear hacia nosotros y como nos dicen, ¿pueden traducir esto al purépecha? Claro, ¿no? Sí es importante que es una manera como también de que ellos, de que nos tomen en cuenta, llamémosle así. Verá, les voy a mostrar nuestra estructura un poco. Esto todavía se puede, como ustedes saben, ¿no? Como buenos purépecha, esto puede cambiar de asamblea en asamblea, ¿no? No está hecho en piedra, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra estructura un poco emulando, un poco trayendo de regreso cómo estaba en la antigüedad con los sistemas de cargos, ¿no? Esperemos que pronto podamos ya terminar esta parte, ¿no? Que estamos trabajando, pero bueno, tenemos la asamblea comunitaria como el corazón de todo, igual como en las comunidades. Tenemos el consejo de mayores, ¿no? Yo participo dentro de ese consejo, de que no somos tan mayores, pero que ya tenemos un camino andado y que fungimos como orientadores, como pasarles consejos a los más jóvenes, ¿verdad? Tenemos el consejo de mujeres, ¿no? Muy importante, donde se reúnen ellas platican, analizan en sus mesas de diálogo sobre los temas que van a tratar o que van a traer dentro del trabajo directa purépecha, ¿no? Y el consejo de jóvenes, ¿no? Decíamos nosotros, que era bien importante también a la juventud abrirle espacio y que ellos también nos digan, nos llamen la atención a los adultos si algo no estamos haciendo bien y que sea un comparte de ambos lados para que nuestro trabajo pueda ser más fortalecido, ¿no? Bueno, esto es lo que es así a grosso modo Ireta Purépecha, ¿no? Si alguna vez alguien se preguntó o alguna vez no, pues no sabía, aquí nomás el contacto, no sé, algún día quiere mandarnos esto, nos llega a nuestro email central directamente, lo pueden mandar aquí. Y quiero mostrarles esto es uno de nuestros proyectos muy importantes que nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. Esto lo hicimos entre 3 comunidades de los pueblos originarios, la comunidad quichua, ¿no?, de Otavalo, la comunidad Nusavi, también conocidos como mixtecos, aunque ellos nos han dicho que en realidad son Nusavi, como Nusavi les vamos a llamar, ¿no? Y nosotros los purépecha, ¿no? Hicimos este trabajo muy importante acerca de la resiliencia, ¿no?, de los pueblos originarios en tiempos de COVID por acá en el noroeste. Y este hermoso arte, este hermoso cartel, no, pues no, nos ayudó nuestra compañera Diana Morales. Es una compañera muy buena para hacer este tipo de trabajo que se llama Arte es Medicina. O sea, aquí van a poder mirar el video completo ya, ¿no?, de los análisis y las reflexiones que hicimos sobre cómo nos sentimos en este tiempo, en los tiempos de COVID. También van a poder escuchar a la comunidad quichua, a la comunidad Nusavi, ¿no? Un proyecto interesantísimo.
que hicimos en colectividad, ¿verdad? Y este cartelito completo es muy hermoso, la simbología que está ahí, ustedes lo pueden identificar cuando lo miren con detenimiento, ¿verdad? Es nuestro trabajo colectivo, la esencia de trabajar en colectividad y encontrarte con otros hermanos y hermanas de los pueblos originarios. Así nos identificamos y seguimos trabajando juntos. Ahora se nos unió la comunidad garífono, ya somos 4 y tenemos la esperanza de que vamos a crecer y que vamos a crear un concilio acá de pueblos originarios, ¿no? Y que vamos a seguir haciendo trabajo en conjunto y en equipo, ¿no? Sí, bueno, este, a ver, deja leer algunos de sus mensajes que tengo aquí. Es Narchus Kuski, Ceci, Same Charapet. Same, ¿qué es? A ver, creo que lo entiendo. Si todavía me estás mirando y quieres escribirme qué es, creo que es Same Charapet. Charapet sé qué es, pero Same creo se me está dificultando recordarlo, pero sí lo he escuchado. Charapet, rojo. Sandra Hernández, hola a todos. Hola Sandra, muchas gracias por estarnos escuchando. Misit Charapit, qué bonito. Dice hola, hola Misit Charapit, el, 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 el gato rojo. Era Sam Charapet, oh, coyote rojo. Sí, fíjate que nosotros al coyote en algunas comunidades le llamamos jihuatzi, ¿no? Y ya en algunas comunidades también le decimos coyó, que es en náhuatl, ¿no? Porque tenemos prestaciones también del náhuatl, ¿no? Usamos palabras en náhuatl, y viceversa, los náhuatl usan algunas de nuestras palabras. Por ejemplo, los nahuas de la costa de Michoacán, el 12 de diciembre, que muchas personas se visten con la indumentaria tradicional para venerar a la Virgen de Guadalupe, Tonantzin. Ellos le llaman vestirse de guare, ¿no? Amén de que no son purépecha, pero esa es la palabra que usan, ellos son náhuatl, ¿no? Y así tenemos varias palabras dentro del náhuatl, dentro del purépecha, ¿no? Que son de origen náhuatl, y algunos de ellos también tienen palabras de origen purépecha. Son préstamos que nos hacemos, o por el contacto, ¿no? Que hemos tenido desde la antigüedad con esas culturas, pues compartimos palabras. Entonces así está la cosa, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que se ponen nombres en purépecha. Yo igual por mucho tiempo me identifiqué en las redes como Achawinapeti o Achawinapeti, y ya mucha gente me llamaba así, Achawinapeti, y ya después dije, bueno, voy a quizás hacerlo más ordenado, ¿no? Ustedes saben que hay una cuenta de nosotros, que es la cuenta que lo conocen ahora como mesoamericano, y los que lo tienen más bien definido y lo guardaron bien es la cultura maya. Mucho de eso nosotros también venimos, por eso una sesión pasada, antes de esta, estaba hablando del cuilichi, del juego que se juega en Angawan, y ahí hablaban de la cuenta de 52 años, ¿no? Y ciertamente nosotros también hacemos conteos de veintenas, y de esas veintenas hay un solario, ¿no? Que va con el ciclo del maíz, y ahora en la actualidad con el ciclo, esta cuestión de la liturgia o la Eucaristía purépecha, ¿no? Porque sabemos que hoy por hoy la gran mayoría de los pueblos purépechas son pueblos que pues ahora sí que llevan su vida o su calendario anual con el sincretismo, ¿verdad? Con esta fusión que se hizo de lo nuestro, lo antiguo, lo prehispánico, los ancestros purépecha, y lo que vino después, ¿no? Pero hoy por hoy aún así seguimos siendo una cultura muy vibrante. Entonces, bueno, les decía yo que esta era mi intención, un poco de mostrarles Ireta Purépecha, este trabajo colectivo, y ya les voy a hablar de ese otro tema que quedó pendiente,
Entonces voy a parar de compartir y voy a compartir otra información, porque hace rato estaba yo hablando, cuando de pronto interrumpí, acerca del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, porque a veces pues nos hablan del tema, ¿no? Nos salen en las redes, la gente se empieza a felicitar y felicidades, pero pocas veces entendemos el contexto histórico o lo que hay atrás de eso, o por qué este día, ¿no? Y pues creo hoy por hoy todavía siguen comunidades de los pueblos indígenas en la lucha diaria por la subsistencia, por la defensa del territorio, ¿no? Y ahí es donde yo me centro más, yo en lo particular, no participo mucho con la cuestión del oficialismo, estos mega eventos folclóricos que hacen, donde pues nos venden, ¿no? De este turismo cultural, ¿no? Vendernos, ¿no? Nos venden al mejor postor para, pues, siempre seguirse beneficiando los de siempre, ¿no? Las personas que o los grupos dominantes, ¿no? Y pues sí, estaba leyendo muchos, por ahí publicaciones y decía yo: "Creo que sería bueno darle una repasadita, así de lo que está o lo que respecta a este día, ¿no? Y pues, en eso estaba hace un momentito y pues les voy a compartir, esta información, ¿verdad? Vamos a buscarlo por aquí. Aquí estamos y aquí está. Ahí está. Vamos a analizarlo brevemente, ¿no? Ya mi tiempo técnicamente ya se acabó, ya estoy ya estoy de más, pero, pues, tuve que irme un buen rato. Entonces, honrando ese tiempo, pues, aquí estoy. Aquí está, ¿no? Vamos a la página de las Naciones Unidas. Imaginarin Ashaniskia, Tanimuriaish 9 de agosto, Ningano, Alicuristin, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, o en Alicuexina como Char, Juria, Tengax, como indígena, Alicurikia, o en Gaxarin, aquí indígena, como Chayaka, Jure, Chacamar, Tarmacasich, ¿no? Pues como nuestro día, se pudiera decir así, ¿no? De nosotros y también de nuestros semejantes de otras etnias, ¿no? Pero realmente, ¿en qué nos beneficia, no? ¿Qué es esto, no? De veras, ¿hay algo que nosotros podemos decir, hoy es nuestro día y quizás ese día no nos van a cobrar el pasaje del autobús o algo así, ¿no? Quizás ese día nos van a llamar porque, no sé, ¿no? Pero lo que sí hacen es publican sus grandes carteles, a lo mejor hacen fiestas donde nosotros somos el adorno, pero no somos el actor principal, mucho menos somos los productores, ¿no? Por lo general, muchos de los eventos que se hacen que no son de la comunidad, que son fuera de la comunidad, son otros los productores o los que están atrás o los que organizan, ¿no? Y a nosotros nomás nos llevan ahí ya de relleno, ¿no? No así nuestras fiestas, ¿no? Las que nosotros y nosotras organizamos, ¿verdad? Estas sí son fiestas de nosotros, ¿no? Donde nosotros, amén de que muchas de ellas tienen que ver con las fiestas patronales y demás, pero son nuestras fiestas, es nuestra realidad, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Dice Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto. No, es el papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional. Las mujeres son pilares esenciales en las comunidades y pueblos indígenas y juegan un papel crucial en la preservación y transmisión de los conocimientos y prácticas tradicionales. Aquí voy a decir algo que dijeron unas compañeras purépecha, ¿no? Que a veces cuando escribimos esto, sea hombre o sea mujer, poco analizamos que otra vez le estamos como dejando la carga a ellas, como diciendo, ustedes son las transmisoras, ustedes son las sostenedoras, y nosotros muy comodines, ¿no? Tanto el sistema y tanto el hombre, ¿no? Nosotros no, ¿no? Nosotros sí andamos de cowboy con botas tejanas y andamos escuchando música acá muy hispanizada, mientras la mujer sigue con su ropa tradicional y hoy por hoy ellas son las sostenedoras, sí, pero no debe ser un pretexto para que nosotros romanticemos y le dejemos toda la carga a ella, sino que tenemos que ser
solidarios con estas otras masculinidades, de poder ayudar y de poder ser parte de ese proceso de la salvaguarda de la cultura, de salvaguarda de la lengua, no dejárselo todo a ellas, porque pues sí, sí es cierto, si somos así, ¿no? Si somos comodines, y sí es cierto, le dejamos todo a ellas, ¿no? Este, o la mayoría, ¿no? El trabajo pesado, ella que tiene que ver con la salvaguarda de la cultura, ellas son las fuertes, ¿no? Pero no debería de ser así, deberíamos de ser más solidarios o por lo menos hacernos a un lado cuando ellas están haciendo su trabajo, porque también somos muy buenos para entrometernos y bloquearles su trabajo, ¿no? Bueno, dice, tienen un rol colectivo y comunitario integral como cuidadoras de los recursos naturales y guardianes del conocimiento científico y cada mes se toman las riendas de iniciativas como la defensa de la tierra o la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo. Es lo que yo digo, ¿no? Aquí estamos leyendo de la ONU y pudiéramos ir a una de nuestras comunidades, ¿no? Vámonos a Quinceo, por ejemplo, de donde soy yo. Y esto dice, wow, qué chido, ¿no? Qué chido que ya ahorita ya está la cosa mejor, ¿verdad? Ya la mujer ya tiene más derechos y no, pues, ¿verdad? No es así, ¿no? No, 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 lo siento, pero es la verdad, ¿no? Ahí en mi comunidad, todavía, la mujer no participa en las asambleas, ¿no? Y alguien pudiera decir, oh, no, no participan porque no quieren, no es así, están bloqueadas, ¿no? Ojalá y un día mi comunidad de donde yo vengo despierte y se dé cuenta que es bien necesario que la mujer también participe dentro de este trabajo organizativo comunitario. Yo sé que sí participa y hace un trabajo enorme, pero ya en la toma de decisiones por medio de las asambleas, pues no, ¿no? Y qué lamentable que tenga que ser así, que uno lea esto y diga uno, oh, ya está mejor, ¿no? Una realidad desde el punto de vista de ellos y una realidad desde el punto de vista de nosotros. El conocimiento tradicional de las mujeres ayuda a preservar a la larga historia de integración de estos pueblos con el medio, con el medio natural, pero también abarcan un complejo cultural que va desde el lenguaje, los sistemas de clasificación y nombres a las prácticas de uso de recursos, hasta los rituales de espiritualidad y las visiones del mundo. Es cierto, es verdad. A pesar del papel crucial que éstas desempeñan en sus comunidades como sostén familiar, cuidadoras, guardianas del conocimiento, líderes y defensoras de los derechos humanos, a menudo sufren niveles interseccionales de discriminación por motivos de género, etnia y estatus socioeconómico, lo que yo estaba diciendo, ¿no? Eso es una realidad. Su derecho a la libre determinación, el autogobierno y el control de los recursos y tierras ancestrales que ha sido violado durante siglos. Es correcto. Es bien dicho, qué bueno que esto está aquí porque hay ejemplos, hay muchos en nuestro territorio, en el territorio purépecha. Las mujeres indígenas han logrado avances pequeños pero significativos en los procesos de toma de decisiones en algunas comunidades. Son líderes a nivel local y nacional y están al frente de la defensa de sus tierras, sus culturas y sus comunidades. Siempre ha sido así. La mujer es bien luchona, la mujer ya cuando le entra y le entra con ganas, ¿no? Y por inercia el hombre ya vaya atrás, pero eso es verdad, ¿no? Ahí está la historia de Cherán como un ejemplo también donde las mujeres son la vanguardia, son las que tomaron la batuta al frente en contra de los talamontes, de los talamonteros, ¿no? Sin embargo, la realidad sigue siendo que las mujeres indígenas están muy poco representadas, se ven afectadas negativamente y de manera desproporcionada por las decisiones que se toman en su nombre y con demasiada frecuencia son víctimas de múltiples expresiones de discriminación y violencia. Exacto, es lo que yo estaba diciendo. Cuando leí los primeros dos párrafos dije, ay, no, no puede ser, ya van a empezar a confundir, ¿verdad? Este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reivindiquemos el papel de estas heroínas. Difunde el mensaje con el material preparado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Está esto, quisiera saber un poquito más del contexto histórico. Están algunas compañeras luchadoras, organizadoras. A ver, ¿dónde está? Debe de estar aquí, debería de estar aquí. ¿Cómo es que este día se conoce como el día,
A ver, aquí está antecedentes, ¿no? Vamos a ver. Mm, Vamos a ver si hay algo aquí. Mm, Interesante que no esté aquí la explicación o el contexto histórico de este día. Me va a tocar buscar en otras fuentes porque créanme que sí ignoro este tema un poco yo. Mucho lo que tiene que ver con las Naciones Unidas soy muy escéptico yo. Yo creo más en lo que la gente nos dice, ¿verdad? Bueno, aquí está. Necesitamos a los indígenas para conseguir un mundo mejor. Se escucha chistoso, necesitamos a los indígenas, ¿no? Como si fuéramos qué o quiénes, ¿no? Es como, se oye medio chistoso. Otra vez nos quieren dejar la responsabilidad a nosotros, aunque sí es cierto, la mayoría de los pulmones del mundo están todavía en nuestras manos, afortunadamente, ¿no? Yo sé que no todas las comunidades indígenas, en este caso purépechas, existe la conciencia de la salvaguarda de la naturaleza o el reconectarnos en este mundo natural, ¿verdad? Pero igual cuando eso es cuando nos tratan a veces con mucho paternalismo, ¿no? Como si nosotros fuéramos qué o qué, ¿no? Existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países, representan poco más del 5% de la población mundial y sin embargo se encuentran en las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los representando el 15% de los más pobres. Eso es verdad. Y eso es algo que se tiene que decir y algo, por eso es que cuando nosotros decimos y cuando nos reunimos con las autoridades aquí locales del condado, no dejamos de decir que hay una deuda histórica y que están endeudados con nosotros, ¿no? Porque este territorio ya era un territorio habitado y que tienen que empezar a reflexionar, ¿no? Vienen cosas buenas, afortunadamente, porque pues no bajamos la guardia. En su momento les vamos a ir diciendo, ¿no? Al menos aquí a nivel local. Dice, las poblaciones, a ver, los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relaciones con la gente y el medio ambiente. Retienen además rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las ciudades en las que viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Sí, pues siempre ya han sido bastantes proyectos, entre ellos este proyecto pues, ahora sí que abanderó Vasconcelos, ¿no? Con la Secretaría de Educación Pública, de querer meternos en un mismo costal con este proyecto del mestizaje, ¿no? Entonces, pero hoy por hoy no lo han logrado, pues, ¿no? Lo han intentado, pero siempre va a haber esa rebeldía, esa digna rebeldía, ¿no? Esa digna entendimiento de que no, de que somos purépecha, de que somos Otzil, zapoteco, de que somos Nusabe, de que somos quichua y cada quien con nuestra identidad fuerte defendemos lo propio, ¿no? Ahora dice, las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y sus recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. No. Para dar a conocer la necesidad de estos grupos de población, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera reunión de trabajo en las Naciones Unidas sobre la población indígena que tuvo lugar en Ginebra en 1982. Bueno, ahí está ya el contexto histórico. Las Naciones Unidas y la defensa de los derechos indígenas. El 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la Asamblea General decidió en su resolución ARSE-49, bla, 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 que se celebra en cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto. En esta fecha se conmemora la celebración de la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la
Subcomisión de Prevención, Discriminación y Protección a las Minorías. Estamos hablando desde 1982, que se reunieron, que se juntaron, ¿no? Y que ya estaban hablando supuesto aparentemente del tema, ¿no? Nosotros sabemos que los pueblos indígenas de Michoacán y de México fuimos visibilizados después del levantamiento armado de nuestros hermanos zapatistas, ¿no? Hermanos y hermanas que ofrendaron su vida para que hoy por hoy nosotros podamos ser tomados en cuenta, ¿no? Los que saben de este tema y están enterados, pues tienen que adentrarse a los acuerdos de San Andrés Larrainzas, ¿no? Que ahí está mucho, inclusive ahí está, ¿no? Esta proyecto que hay en el territorio purépecha de las autonomías, ¿no? De la autogestión, de todo este trabajo, viene desde ese trabajo, ¿no? Que nuestros hermanos y hermanas ofrendaron. Entonces, no es tan así como aquí uno está leyendo, como muy romantizado, muy chido, muy chingón, ¿no? Y no es así, ¿no? No, no, ya ahí lo voy a dejar. Nomás quería entender un poquito, porque luego ya salen con que feliz y ay, que felicidades, y pues poco entendemos que hay atrás de todo esto, ¿no? Yo prefiero mantenerme en ese tono, en ese tono, en ese frecuencia de los hermanos y hermanas que luchan, los hermanos y hermanos que defienden el territorio, ¿verdad? Los hermanas y hermanos que entendemos el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Pues es todo lo que yo pues tengo aquí atrás de mí. No se alcanza a mirar bien, pero este es aquí como a 30 minutos de aquí hay una comunidad que está luchando contra un gasoducto que lo quieren pasar por medio del territorio y se llaman Pialap y se hizo un evento grande. Yo fui a esas protestas donde parábamos las máquinas, donde pues nos arriesgamos. Yo también ahí andaba en la bola, ¿no? Porque a lo mejor un día me va a tocar, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Aquí también otro mundo ya existe y se llama pueblos originarios. Su madre es la tierra, su padre el sol, su casa el universo, al Consejo Indígena de Gobierno y acá más arriba que a lo mejor no se ve, tengo más, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena. Aquí tengo una compañera zapatista con el Sagrado Maíz, ¿no? Aquí Raíces Verdes, un podcast de una compañera purépecha también, ¿no? Que a su manera también, aquí también en contra de las minerías, de las compañías mineras, ¿no? Del grupo de los mapuche también que organizan, que movilizan, ¿no? Y también las mujeres, ¿no? Y acá esto es de Standing Rock, cuando fuimos allá cuando estaba la lucha para la defensa del agua con nuestros hermanos Lakota, fuimos allá y de allá nos trajimos un hermano que le mando un fuerte abrazo a José Iracheta, que se casó con una mujer Lakota, él es de origen purépecha también, ¿verdad? De ahí, por el área de Zacapu, ¿verdad? Parindícuaro se llama la comunidad donde él viene. Allá nos recibió con su familia y nos trataron muy bien, mucha hospitalidad, y él traía este cartelito ahí y pues no, él lo hizo, ¿no? Y lo trajimos y aquí está, ¿no? Para recordarnos que acá también en los Estados Unidos existe la lucha organizada, existen las comunidades en rebeldía, ¿verdad? Y que pues a nosotros también nos tocó vivir en esta geografía, ¿verdad? Y desde esta geografía vamos, desde estas tierras, desde este mundo que nos tocó vivir, como dicen los hermanos zapatistas, desde aquí vamos a estar pues al pendiente de lo que suceda. Y bueno, decirles que pues por hoy creo que es suficiente. Estuve muy contento platicando con ustedes esta tarde. Es mi intención que cada viernes nos podamos mirar aquí, que podamos juntarnos, platicar, dialogar. Igual me pueden sugerir temas si ustedes quieren hablar de algún tema, ¿no? Más o menos creo que al escucharme hablar hoy por primera vez, más o menos entienden mi perfil, ¿no? Yo no voy a hacer es lo que le llaman proselitismo político con ningún partido, ¿no? Así que de ese tema ni al caso, ¿no? No soy simpatizante de la Cuarta Transformación, ¿no? Yo no le sigo el juego al capataz en turno,
Sí, estoy a favor de los hermanos, en solidaridad con los hermanos y hermanas que están luchando para traer la conciencia de este Tren Maya que va a afectar a las comunidades. Estoy de su lado, aunque quizás a veces somos minorías, pero estoy con ellos, también con nuestros hermanos del Istmo, también los hermanos y hermanas que están luchando contra las compañías eloicas, las compañías que están poniendo estas grandes torres, ¿no? De energía del viento. Hay un libro muy bonito que leí que quizás para la próxima lo podemos leer. Déjenme traerlo para mostrárselo. Sería interesante invitar a la autora de este librito y hablar de esto, ¿no? Aire, no te vendas, ¿no? Este librito, mire, está bien interesante. Es acerca de las radios comunitarias. Me ayudó mucho, mucho retomar mi sendero y venir hoy aquí. Si quizás si no hubiera leído este librito, estaría todavía diciendo qué es lo que quiero, qué es lo que yo necesito. Y leer este librito y leer acerca de la radio comunitaria, Radio Totopo en Oaxaca, híjole, me quedé diciendo, y yo teniendo esta tecnología aquí a la mano y ando con mis cosas, el saber que ellos fueron varias veces atacados, varias veces les robaron su equipo, y yo decir, y si yo supiera, quizás yo mandaba este equipo que tengo aquí porque les sería más útil a ellos allá, ¿no? Y la lucha por territorio desde las ondas, ¿no? O sea que desde aquí también podemos nosotros ayudar en algún nivel, entonces más o menos decía yo o les explicaba, no más o menos, más que menos, ¿no? Estoy en ese canal, en esa frecuencia, ¿no? De no meterme en los asuntos políticos. Tengo muchas experiencias de personas con las que trabajé en el pasado y que ahorita son inclusive senadoras, ¿no? Y organicé y que hablaban y hablaban que no, no iban a hacer eso de unirse al dominador, al dominante, ¿verdad? Y ahorita ya están en el Senado. Por ahí algunas otras personas que pues se aprovechan, ¿no? De la lucha colectiva y la individualizan y pues le sacan un buen jugo, ¿no? Y yo, pues, quisiera hacerme viejo sin tener que recurrir o tener que ir a esos lugares, ¿no? Entonces, este librito se los recomiendo mucho. Aire, no te vendas. Está de manera electrónica gratuita por si alguien lo quiere, lo pueden conseguir. Verá, en la parte de atrás dice la lucha por el territorio que se libra desde las ondas sonoras pasa también por la apropiación del espacio radioelectrónico entendido como parte del territorio que se está defendiendo. Así, además de poner a debate la apropiación de los medios de comunicación, se defiende la noción de la comunicación opuesta a la de información, manipulación que manejan los periódicos, televisoras y radios comerciales. Para esta nueva ola de radios comunitarias, el común denominador es la premisa de, de que lo que está en juego es la vida misma. Se asume un compromiso político comunicacional por tener la certeza de que si no se escucha por la tierra, lugar físico donde se asienta la cultura, no hay territorio, no hay cultura, no hay radios, no hay vida. Correcto. Sin territorio no hay cultura. Yo también así lo creo, por eso a veces en nuestras asambleas decimos que hoy por hoy, Ireta Purépecha, estamos huérfanos de territorio, pero eso no va a ser siempre así, porque ya tenemos un plan, ¿no? Y vamos a tener territorio, aunque estamos en la lejanía y va a ser un sueño logrado y quizás eh, le va a servir a otras comunidades de los pueblos originarios que radicamos aquí en los Estados Unidos para de una manera desde ese armónica o desde esa lucha utilizando las mismas herramientas que a veces pone el opresor, ¿verdad? Las vamos a usar a nuestro favor
al final conseguir lo que queremos, ¿no? El tener una tierra donde pisar y que podamos decir, este es territorio de nosotros, ¿no? Un territorio colectivo, un territorio comunal. Aquí, ustedes saben, los Estados Unidos, eso es muy difícil de conseguir, amén de los hermanos y hermanas que están en sus lunarcitos. Yo así les digo a las reservaciones, aunque mucha gente puede decir, hombre, tienen bien alta tierra, yo les digo, no, no tienen casi nada. Todo esto era de ellos, desde donde nuestros ojos pueden mirar alrededor. Ahora nomás tienen este pedacito, la reserva, la reservación, ¿no? Y nosotros decimos que el pueblo purépecha que consciente, el pueblo purépecha que organiza, el pueblo purépecha que lucha, vamos también un día a tener ese territorio, vamos a tener ese espacio de comparte, de convivencia para poder acercarnos otra vez a lo más sagrado que es la tierra, ¿no? Y poder sentirla y poder respirarla y poder decirle madre como le han llamado nuestros mayores, ¿no? Y pues sí, ese es desde estas, desde aquí, desde esta área de Pacific Washington, les mando un afectuoso saludo. Quizás me faltaron algunos temas que tratar, algunos asuntos que dialogar. Me gustaría que participaran un poquito más cuando, con sus comentarios, preguntas, a ver, dice, hola a todos, muchas gracias hermano, me gustaría visitar la página, es privada, red en YouTube. No, nuestra página está abierta de YouTube, a ver, vamos a ver si lo puedo compartir, ¿no? Dice, ¿cómo es la rueda medicina? Sí, mira, sería bueno hablar de eso un día y creo que sería bueno traer un hermano, ya sea aquí Makashut o Yakama o algún hermano Nisqually, para que nos hablen de la rueda de la medicina, ¿no? Es una muy interesante tema que yo lo entiendo más allá de lo teórico, lo entiendo en la práctica porque convivo mucho con ellos y en ese compartir me han explicado, pero sería bueno analizarlo, ¿verdad? En la parte de atrás tengo el hermano José puso aquí los colores de la bandera purépecha actual que ya muchos de ustedes conocen, el escudo y el emblema Juchar Winapecua, Ireta Purépecha y arriba Pueblo Purépecha. Pero si se fijan atrás están cuatro colores, ¿verdad? Están los cuatro colores primarios que en muchas culturas tenemos, incluyendo nosotros, los purépecha. Yo tengo mucho interés en traer de regreso esos colores de una manera respetuosa, armónica, pidiéndole permiso a los ancestros para que nos den el permiso de portarlos otra vez. De hecho, lo porto en un bastón que tengo yo, bueno, algún día se los voy a mostrar. Uso sus colores y cuando ellos me miran esos colores me han dicho, oye, ustedes también creen en esta energía que está en la rueda de la medicina, en la rueda de la vida de ellos. Le digo, sí, nuestros ancestros mencionaban esos cuatro colores como la nube como negra, la nube colorada, la nube blanca y la nube amarilla. Y hablan varias veces de ese tema en este libro que se llama La relación de Michoacán, ¿no? Como también los ancestros, los abuelos, cuando hacían la expansión del territorio del Padre Sol, pedían permiso, ¿no? A las cuatro partes del mundo. Entonces eso también, ¿no? Y decimos también arriba, Aguanda, Arukashut, Terupico, Kajnikumandi, también tenía mucho respeto ellos por los tres niveles, por eso decimos que nosotros caminamos también con la energía del 7, que es una energía muy importante para los hermanos acá, Lakotas, ¿no? Y nosotros también decimos las cuatro partes del mundo, arriba, el centro y abajo, ¿no? El 7 que nos acompaña también como pueblo purépecha, ¿no? Y también de estos colores habla cuando habla de Sharatanga, ¿no? O hablaban de Sharatanga o de Nana Luna o Nana Cucuta, y habla de estas semillas, de estos colores que están mirando ahí, que eran la insignia de Sharatanga, ¿verdad? Y que los que usaban esas pulseras hechos de cuentas de maíz o hechos de semillas de maíz
eran los que caminaban con la energía de Nana Luna, de Sharatanga, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho material que podemos hablar, ¿verdad? Este, y, y sí, es tanto, y, temas que podemos hablar. Yo, tengo ya algunos años caminando el camino también de el poder trascender, llamémosle así, el poder preguntarle directamente al abuelo fuego, al maestro principal, al enseñador principal, ¿no? El poder decirle a él, al dador de conciencia, ¿no? Yo explicaba en una presentación que hice una vez acerca de Horentani, cuando tienes frío, ¿verdad? Tienes frío y Chiran, ¿no? Chirar Hashi, ¿no? Tienes frío, luego vas al fueguito y pones tus manitos así y sientes ese calorcito y empiezas a sentir como tu cuerpo se empieza a recuperar. Yo así me sentía hace algunos años como en frío. Cuando alguien me preguntaba o hacía una pregunta acerca de la cultura purépecha, sentía un escalofrío porque no sabía responder. Yo, yo les digo, perdón, que ya, ya mi voz está acabando, pero decía yo que para mí, cuando yo tenía, que será 10 12 años, Tariacuri era un cine, ¿no? Que estaba ahí en Uruapan y un trío de música así en español que se llamaban el trío Tariacuri y una cantante que se identificaba como Amalia Mendoza, la Tariacuri, algo así, ¿no? Cuando yo supe después quién fue el abuelo Tariacuri, me entró un calor inmenso en mi cuerpo, una energía sagrada que hoy por hoy abrazo y que entendí, ¿no? Que nos quitaron mucho de ese conocimiento a propósito y que amén de que hablo la lengua, amén de que crecí en un pueblo purépecha, yo no sabía acerca de mis ancestros, de mis antepasados, pero cuando leí la relación de Michoacán por primera vez, me quedé muy confundido, muy sacado de onda, como decir, esto no puede venir de un abuelo purépecha, esto es, aunque ellos dicen que hicieron una traducción fiel, creo que ellos aquí pusieron sus propias ideas en muchas partes, ¿verdad? Aunque el libro por sí mismo tiene información bien importante, pero lo tenemos que decodificar y lo tenemos que limpiar y lo tenemos que analizar con una mente abierta, bien profunda. A mí me ha funcionado, creo yo, porque yo no soy católico ni soy cristiano, y eso lo digo con mucho cariño, con mucho respeto para los que lo son, ¿no? Sus razones tendrán. Yo cuando puedo mirar eso sin el puritanismo, sin el conservadurismo, puedo analizar la relación de Michoacán desde otro contexto. Obviamente lo analizo en purépecha también, ¿no? Fue la cuarta vez, cuando lo leí, la cuarta vez que le entendí un poco, porque todavía no puedo decir que lo entiendo al 100%, y fue precisamente con la ayuda de una planta sagrada, ¿no? Es algo que yo les recomiendo. Hay un podcast, no más que solo está en inglés, se llama The Plant of the Gods, muy buen podcast donde explica acerca de cómo desde la antigüedad, ¿no? En todas las culturas, podían trascender por medio de esto, de apoyarse de las plantas sagradas, de las plantas de poder o las plantas de Dios, como dice este podcast y este libro, así se llama también el libro, era las plantas de Dios, algo así más o menos, si no me estoy equivocando. Fue a una meditación, con un abuelo y desde ahí me abrieron un espectro y pude mirar por cuarta vez la relación de Michoacán y ahora ya puedo entender la relación de lo humano, ucha, cueracatecha, ucha, nosotros los procreados, los hijos de Cuerásperi, ¿no? Los criados de Cuerásperi, Cueracatecha, así decimos nosotros para decir humano, quizás, el humano purépecha, quizás, ¿verdad? Entendí que sí se puede tener una relación con las divinidades, por poner una palabra, ¿no? Con Huchar, Perpitilla, los dadores de vida, entre ellos el abuelo fuego, ¿no? Y hablar con el abuelo fuego directamente y decirle a él, decirle al abuelo Juriata, que nos dé la conciencia, que nos dé los conocimientos, es una experiencia formidable.
Más allá de eso, tener un contacto con Cuerásperi y poder hablar con ella directamente y decirle: "Madre, muéstrame el camino, enséñame qué es lo que ustedes nos quisieron dejar en este libro". Entonces empiezas a decodificar la relación de Michoacán y empiezas a depurar aquello que nos sirve. Te servirá a otros como a los tarasquistas, ¿no? Que les mando un saludo, por cierto. A los tarasquistas, a los que hablan tanto de los tarascos acá, tarascos allá, les servirá a ellos. Pero a nosotros los purépechas, ¿no? Los que quedamos todavía de ese linaje sagrado, de ese parentesco que hubo de los isleños y los chichimecas, ¿verdad? Este linaje hermoso y obvio, éramos varios grupos, no solo los purépechas, solo somos, creo, el grupo que quedamos de todos, ¿no? Pues honrar y respetar a nuestros ancestros, pedirle a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Luna, como enseñadoras, como portadoras de conocimiento, que nos muestren el camino y ir allanando y abriendo el espacio. Esto que yo estoy hablando no lo vamos a conseguir en lo teórico, esto es en lo práctico, se tiene que practicar. Como me inspiró el hermano que me preguntó por la rueda de la medicina. La rueda de la medicina se va a entender desde la práctica, ¿no? El practicarlo, porque lo podemos mirar muchas veces y es muy hermoso y lo analizas, pero cuando lo puedas mover, cuando te puedas adentrar adentro de él, y entiendes cómo se mueve y cómo puedes tú tener conocimiento de ahí para primero autosanarte, porque esa es la premisa básica, ¿no? El que tú puedas autocurarte antes de decir yo puedo curar a los demás, ¿no? Porque sí es cierto lo que Tata Toral por ahí me escribió hace 2 años, diciendo hay personas que van a un cursito aquí, un cursito allá, y ya luego dicen que son curanderos, y luego peor, dice Tata Toral, que dicen que son purépecha, ¿no? Curanderos purépecha. Y dice uno, caramba, ¿no? Yo tengo mucho respeto por los que guardaron sus conocimientos, ¿verdad? Yo hoy por hoy soy una persona común y sí he podido trascender en muchas maneras, he podido también ayudar cuando alguien me lo pide, pero siempre anteponiendo a lo más sagrado, siempre anteponiendo a ellos, a los verdaderos sanadores, a los verdaderos curadores, y que yo nomás sea como un conducto, como un cable que conecta, como un puente que cruzan, ¿no? Porque yo no soy el que tengo el poder, es lo que yo entiendo, es lo que ellos mismos me han enseñado y respeto mucho eso, porque ese es como también ahora puedo entender la relación de Michoacán un poco más claridad. Bueno, bueno, ahora sí ya me despido. Eh, Ok, para la próxima quizás podemos traer un tema más profundo respecto a eso. También podemos hablar de este librito. A ver si puedo invitar a la autora, a Irene No Te Vendas, y que nos hable un poquito de su experiencia. Está bien, bien interesante. Léanlo. Se los puedo compartir también. A lo mejor lo voy a dejar a ver si me deja en los comentarios. Voy a dejar el enlace para que lo puedan descargar, porque lo pueden descargar gratuitamente también. Esto me lo obsequiaron. Y pues lo recibí con mucho gusto. Se llama la autora Griselda Sánchez. Aire, no te vendas, la lucha por el territorio desde las ondas. Y no son tantas páginas, ¿no? Lo podemos leer en los ratos libres y cultivarnos, ¿no? Y conocer los pensares de otras y de otros. Buenas noches, entonces, que estén muy bien y ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde, tarde, noche, que estén bien, que nuestra Madre Curáspide les cuide, les bendiga, les cuide sus hogares, sus trabajos, ¿no? Xcaxinima cuacha, cuacaucha, corac, yashka, menki, suchanan, Curáspide, shanki, shakuraskere. No, no, es Hatzimirikurka, Haruata, Sineska, Nucha, Nomen Quatanta, que es Kakshuak, Anchkurin, es Kakshuak, Shangata, Nin, Wanda, Kitsak, Tarakwan, es Kakshuak, Ayeng, Pin, Kakutan, Kawarantan, Kamiantan, Shitnan, Dikura, Pirenanakita, Hikikani, Kangang, de Shingtungin, Hibokins, como Shankomari, Kimbokins, como Tungin, San Wanda, Chetnan, Tekachindari, en que maraben kwa shuete wanda panga maraben kwa noch kishu oteano chetnandi per ishmit ka talat ka ish wanda ka talat ska tu ya pudish harask es ka hi ya pudish kino akshent nanin que hi ki hiring na chetnandi ka waki shenten. Así sea, que tenga buenas noches nuestra madre
Cueráspire, decirle que me pide, que me tenga paciencia, le pido disculpas porque quizás estoy llamándola desde un ambiente del cual no es adecuado, pero como me han explicado y como me han dicho, ella está en todas partes, está en el viento, está en el agua, está en la montaña, en los ríos, está en nuestro corazón desde que éramos la concepción. Por eso, Madrecita, te honramos mucho, te respetamos mucho, porque eres criadora, porque eres mantenedora, porque nos cuidas, cuida a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos purépecha. Aleja, Padre Viento, las malas enfermedades, aleja el alcoholismo, la drogadicción, todos esos males que nos hacen. Papito, llévalo lejos, lejos y tráenos de regreso muchas cosas buenas para que nuestros pueblos estén bien. Harabata esa nuchar más casi jankurash kiren kawika me kangu en nikichi kuena me kangu ta tarea ta kalorianse capaz ya wan y den kuchi kuena shembe ni ashi no de man no se suka etun indizu chi na nditsito tus narawat bakwa kuchi ni mara no chamin zite chan kurash kiri tu kerish que tu ni tsimte shinga tu ni tsipi kuena no chamarawata nga tun indizu chi na ndi cheri buka tu ni shim tirekwa ucha ushin atatan ka ushin shangaran ka ushin shikaran mamaran beuchit nandi inskwa esesi yamin taleri chanin ka ya taren nga kamar pikunta nga ya tiria pambe ka shanin na mesa sandara kuchit nandi paka no kwera tincha tirekwa katun indisu cha ta kurikwa horera nahtsin insku tsin inden horen kurikwa pa hucha notro haman tsitsirashin pa hucha mite nanine esquina sherachiku iningan hucha angurinanga mendro win askundani a ti Padrecito Fuego. Danos el calor y el conocimiento, esa jorenguricua, esa jorengurintan, esa jorentani, para que no podamos sentir frío y podamos sentir calorcito en nuestro corazón y podamos seguir avanzando en nuestros proyectos para el bien de nuestra comunidad. Esquishiwak, Ishiwe.